Hola, bienvenidos nuevamente a otro video del módulo de biología. Mi nombre es Daniela Agudelo y hoy vamos a hablar de las biomoléculas. Entonces, para empezar con este tema, yo quiero que sepan que pues este tema no va a tener taller y no es un tema que salga muy a menudo, digamos en los ICFES, como que te pregunten así directamente sobre esto, pero es un tema muy fundamental para que ustedes puedan entender otros temas que vienen e inclusive unos que ya hemos visto. Es muy importante que ustedes conozcan estos fundamentos y yo sé que les va a ayudar mucho en la comprensión de todas las preguntas y de los otros temas. Entonces, vamos a empezar con qué es una molécula. Entonces, una molécula es un grupo de átomos que tienen que ser mínimo 2 en una configuración definida, unidos por enlaces químicos fuertes. Entonces, todos ustedes saben que la materia está conformada por átomos. Todo, absolutamente todo está conformado por átomos. Nosotros estamos conformados por átomos. Los animales, las plantas, todos estamos conformados por átomos. Entonces, la combinación de estos átomos va a generar esas moléculas. Ejemplo, la molécula de agua. En la molécula de agua vamos a encontrar un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. En la molécula de oxígeno como tal, el que nosotros respiramos, vamos a encontrar solamente dos átomos de oxígeno. Estas rayitas aquí representan lo que son los enlaces químicos fuertes. La molécula de CO2 está compuesta por una molécula de carbono y por dos moléculas de oxígeno, y la de metano por una molécula de carbono y 4 átomos de hidrógeno. Entonces, ¿qué es una biomolécula? Ya sabemos que es una molécula, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué es una biomolécula? Una biomolécula es un compuesto químico que se encuentra en los organismos vivos. Están formadas por sustancias químicas compuestas principalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, sulfuro y fósforo. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Que nosotros entendamos que todos estamos compuestos en su mayoría por carbono. O sea, los que somos los animales y nosotros los humanos estamos compuestos en nuestra mayoría por carbono. Entonces ya el carbono se va a combinar o va a hacer enlaces químicos con el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, y esa combinación va a hacer que se formen biomoléculas diferentes, con funciones diferentes, estructuras diferentes. Pero lo principal aquí va a ser el carbono. El carbono va a ser como el cuerpo de todas esas sustancias. Lo principal, y solamente que se añadan o no otros átomos va a ser la diferencia o la característica especial de cada una de estas moléculas. Entonces, las biomoléculas son el fundamento de la vida y cumplen funciones imprescindibles para los organismos vivos. ¿Cuáles son las 4 biomoléculas más importantes y las que vamos a ver nosotros? Los lípidos, los carbohidratos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Entonces, aquí tenemos este mapita que nos va a guiar un poco en este tema. Entonces tenemos las biomoléculas, ya sabemos, aquí podríamos poner átomos, aquí moléculas y bueno, biomoléculas, ¿cierto? Esas biomoléculas se van a dividir en dos, es muy importante, en las que son inorgánicas y en las que son orgánicas. Inorgánicas y orgánicas. Las inorgánicas son, por ejemplo, el agua, el oxígeno, el CO2, el manganeso, el sodio, el cloro. Y las orgánicas son las que yo les dije: carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos, y aquí también se habla de las vitaminas, pero nosotros en este caso no vamos a hablar de las vitaminas porque es un tema bastante largo, entonces me voy a concentrar solamente en estos 4. Vamos a empezar entonces con lo que serían las moléculas inorgánicas. Entonces, estas abarcan todas aquellas que no contengan el átomo de carbono dentro de su composición. Ahí vamos a tener la principal diferencia y lo más importante. Entonces, las moléculas orgánicas van a estar compuestas por un cuerpo de carbono. Las moléculas inorgánicas no van a tener ese cuerpo de carbono. Sí puede estar presente el carbono, pero no va a tener ningún tipo de enlace con el hidrógeno. Pero no se preocupen tanto por eso de los enlaces, es solamente, básicamente, si el cuerpo de la molécula no está compuesta por carbono, es inorgánica. Esas las podemos dividir entonces en lo que son los minerales sólidos, los gases y el agua.
Entre los minerales sólidos tenemos el calcio, el magnesio, el fósforo, el potasio, el cloro, entre otros. Entre los gases que son importantes pues para nosotros sobrevivir, el oxígeno y el dióxido de carbono. Y tenemos también el agua, que es pues el solvente universal. Entonces vamos a ver algunas de las funciones que tienen estas moléculas inorgánicas en nuestro cuerpo para que ustedes vean lo importantes que son. Entonces, el agua, que sirve para disolver y transportar solutos. Sabemos que por ejemplo nuestra sangre está hecha en un gran porcentaje de agua. Y regulación de la temperatura corporal. Si no tenemos agua, pues morimos. Y las fuentes de las que lo obtenemos son ríos, lagos y mares. El oxígeno sabemos que es muy necesario para nosotros sobrevivir, obviamente. Si no lo tenemos, podemos morir, y lo obtenemos del aire. Y el oxígeno también va a tener pues la función en la cadena transportadora de electrones en la respiración celular. El sodio y el potasio. Estos regulan la presión osmótica y mantienen el potencial de membrana. ¿Qué es esto? En la clase antepasada yo les hablé de que había una cantidad de solutos en el espacio intracelular y en el espacio extracelular. Entonces el sodio y el potasio son los que ayudan a mantener ese equilibrio en esas zonas para que la célula se encuentre bien, porque acuérdense que hablábamos que en ciertos medios se podía explotar o podía ponerse muy arrugado, o sea, también se dañaba. Entonces el sodio y el potasio ayudan a que se mantenga ese medio isotónico para que la célula esté bien. Su deficiencia nos va a producir calambres musculares, debilidad y confusión mental. ¿Dónde obtenemos esto? En la sal común, en la leche, en el apio, pues en muchos alimentos. El calcio es el componente de los huesos y de los dientes y tiene un papel muy importante en la coagulación de la sangre. Si nosotros no tenemos calcio y nos hacemos, por ejemplo, una herida, la sangre no va a parar de salir porque no va a coagular. Y también es muy importante en la contracción muscular. Para que nosotros podamos movernos, es muy importante que esté presente el calcio. Su deficiencia puede causar muchas enfermedades, entre ellas la osteoporosis, deformidad ósea y alteraciones en la contracción de los músculos. ¿Dónde encontramos el calcio? En los derivados lácteos, leche, yogur, queso, hojas verdes. El hierro. El hierro entonces va a ayudar a transportar el oxígeno en nuestra sangre. Su deficiencia va a generar lo que es el cansancio, la anemia y un bajo rendimiento. Las fuentes son el hígado, el pescado, el huevo y los cereales. El dióxido de carbono es una materia prima para los autótrofos y su deficiencia genera una tasa fotosintética disminuida y lo vamos a encontrar en la atmósfera. Entonces el dióxido de carbono es el que toman las plantas para hacer el proceso de fotosíntesis, o sea, lo necesitan para hacer su proceso de fotosíntesis, y ese proceso de fotosíntesis sabemos que van a salir ciertas biomoléculas que son importantes para el crecimiento y el mantenimiento de las plantas. El manganeso entonces tenemos que ayuda en la síntesis de hormonas sexuales, la absorción de la vitamina E y la producción de cartílago. Su deficiencia nos va a generar vértigo, algunas alteraciones óseas, y las podemos encontrar en los frutos secos, en los cereales integrales, legumbres, guisantes, entre otros. Estas fuentes que yo tengo acá son algunos ejemplos, pero pues los podemos encontrar en muchos otros alimentos. Entonces vamos a dejar hasta acá este video con la parte de solamente moléculas inorgánicas. En el próximo video vamos a empezar con las moléculas orgánicas, que son un poquito más largas y más complejas. Bueno, gracias.